con esta calor. Amén. Debemos de seguir adelante. Amén. Bueno, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Si pueden acompañarme en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14. Y con un amén me lo hacen saber. Deuteronomio 13, versículo 4. ¿Lo tienen? Y con eso vamos a dar introducción, como ya habían dicho, a una serie nueva que es la voz de Dios. Amén. Se dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos. ¿Y qué dice? Y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, Señor, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, nos has traído aquí a este lugar, Señor, primeramente para honrarte, para glorificarte, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, que a través de este estudio, Señor, que tú hables, Señor, a cada uno de nuestros corazones, Señor, así como tú has hablado a la mía, Padre. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando en esta tarde, Padre, y que seas tú, Señor, redarguyendo cada corazón y cada mente, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando control de todo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Espero que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas, amén, así como ha sido para la mía. Te pido que nosotros les pongamos el corazón, amén, porque el Señor tiene palabra, amén. Quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Muchos pueden decir mi familia, mis hijos, mi trabajo, X cosa, amén. Depende la pregunta que le diésemos a la persona. Tal vez la respuesta viene siendo como los jóvenes, la cosa más importante en mi vida son mis estudios, de lograr mis estudios, amén. Quizás para los que tienen negocios, quizás que mi negocio sea exitoso, X cosa, amén, que mi familia esté unida. Pero ¿qué es lo más importante de tu vida? En esta serie de estudios estaremos tocando temas de gran valor espiritual acerca de la voz de Dios, amén. Hoy hablaré acerca de qué significa escuchar la voz de Dios. Y hoy queremos escuchar la voz de Dios, pero a veces nos preguntamos, ¿Dios sigue hablando hoy en día? ¿Podemos escuchar la voz de Dios? Nosotros vemos tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento que se nos presenta un Dios que nos habla, un Dios que se comunica con su creación. En los evangelios podemos ver que Jesús dice más de 15 veces: el que tenga oído, oiga. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos lo han leído? El que tenga oído, oiga. Pero ¿por qué dirá eso? Porque Él habla. O sea, ¿para qué tenemos oídos? Para escuchar la voz de Dios, amén. Pero haz de cuenta que a veces tenemos oídos pero no oímos, no escuchamos. Nos hacemos los sordos, amén. La verdadera tarea que tenemos es aprender a reconocer y a escuchar la voz de Dios. Porque podemos escuchar la voz de Dios pensando que es la voz de Dios, pero muchas de las veces es nuestra propia voz que estamos escuchando. Gracias, hermana. Amén. Y tenemos que reconocer si es la voz de Dios hablándonos. Amén. Porque hay diferentes voces que nos hablan, pero en realidad sabemos escuchar la voz de Dios. Esta es una tarea que nos desafía, amén. Pero a la misma vez es algo maravilloso, amén.
Pero antes de entrar a este tema profundo e importante, creo que es de suma importancia dar una explicación acerca del significado de la palabra escuchar, ya que estaremos hablando acerca de la importancia de escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí, número 1, puedo decir que escuchar la voz de Dios es una bendición. Amén. La voz de Dios trae vida. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 1, cuando Dios dice y Dios dijo. Porque en el capítulo 1 podemos ver que Dios dijo y se hizo las cosas. Dios dijo sea la luz y fue la luz. Amén. Entonces vino a existir. Entonces la voz de Dios trae vida. Amén. Igual que la vida de nosotros trae vida. Amén. La voz de Dios viene para guiarnos, para instruirnos y para corregirnos. Dios nos habla porque nos ama y porque quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Amén. A veces no nos gusta que Dios nos instruya o nos corrija, porque a veces duele. Amén. Pero la voz del Señor es para nuestro bien. Amén. Por eso es que Dios nos hace pasar cosas, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Amén. Y Jesús dice en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellos me siguen. Amén. Nosotros fuimos creados para escuchar la voz de Dios, pero como dice ahí el versículo, mis ovejas oyen mi voz. Para oír la voz del Señor nosotros tenemos que ser ovejas y no chivos. Tenemos que ser ovejas, porque ahí dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. O sea, si nosotros somos ovejas de Dios, Dios nos conoce a nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, Dios conoce a nosotros. Amén. Pero si no somos hijos de Dios, Dios no nos conoce. Porque podemos venir a la iglesia simplemente por venir, pero en realidad somos hijos de Dios. En realidad estamos teniendo esa relación íntima con el Señor, porque es a través de la íntima, es a través de la relación que nosotros conocemos a Dios. Amén. Y que Él nos conoce a nosotros. Amén. ¿Me explico? Y ellos me siguen. Tenemos que seguir al Señor. Amén. Nosotros fuimos creados para escuchar la voz de Dios. Y escuchen lo que voy a decir. Escuchar la voz de Dios refleja nuestra identidad como hijos de Dios. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, vamos a reflejar esa identidad de Dios. Porque muchas veces podemos decir, oh, Dios me habló, Dios esto, Dios aquello. Pero nuestros actos reflejan la identidad de Dios. ¿Estamos viviendo bajo la identidad de Dios? Para escuchar la voz de Dios va mucho más allá de lo que pensamos. Muchas veces nosotros pensamos que, oh, estoy escuchando la voz de Dios y hasta ahí. Pero va mucho más allá. Amén. Tenemos que analizar el significado de la palabra escuchar. Muchos lo tienen como tan sencillo, pero en realidad va mucho más allá de lo que uno piensa. Amén. Y número 2, la pregunta que vamos a estudiar hoy es: ¿qué significa escuchar la voz de Dios? Si Dios habla, y claro que lo hace, entonces yo quiero saber qué hago con todo lo que Él me dice. Porque muchos decimos, oh, Dios me habló, Dios esto, yo escuché a Dios hablar. Ok, pero ¿qué estás haciendo tú al respecto a eso? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dijo? Y por otro lado, la Biblia nos llamó a no ser solamente creyentes oidores, sino ser hacedores de la palabra. Amén. Y eso lo podemos ver en Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Amén.
O sea, un creyente que responde a la voz del Señor. Es lo que Él quiere, amén. Porque podemos escuchar, pero estamos respondiendo a lo que Él nos demanda de nosotros. Es como un niño cuando tú le dices, ve y saca la basura. Él te está escuchando, pero está haciendo lo que tú estás diciendo. Así nosotros también con Dios. Dios nos habla, pero nosotros estamos escuchando y obedeciendo lo que Él está hablando a nosotros. En el Evangelio de Juan 8:31, Jesús dijo a sus seguidores: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Note esta palabra aquí, muy importante: permanecer. Permanecer en su palabra, dice. Esto es alguien que practica, observa, repite e imita el carácter y la conducta del Señor. Amén. Porque también podemos ver que Pablo dijo: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Nosotros estamos siendo imitadores de Cristo, así como Pablo dijo. Nuestros hechos están imitando a Cristo. Nuestras palabras que decimos están imitando a Cristo. El propósito de andar en este camino es que volvamos a la imagen y semejanza de Dios, al diseño original que el Creador planeó para nosotros. Amén. Entonces, ¿qué significa escuchar a Dios? Vamos a analizar algunos pasajes, amén. Vayan conmigo a Efesios 1, de 13 al 14. Y dice así: en Él también nosotros, habiendo oído la palabra del Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida por la alabanza de su gloria. Amén. Cuando nosotros escuchamos a Dios y creemos en lo que Él dice, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Y somos parte de esa promesa, de esa herencia que Dios nos dejó. Amén. También podemos ver en Romanos 10:17. Pablo nos dice algo semejante. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. El primer paso para desarrollar una fe transformada en nuestras vidas es escuchar la palabra de Dios con atención. Amén. Pero el oír no solamente es recibir información. Y vamos a analizar lo que significa desde la perspectiva bíblica. Amén. Cuando los doctores de la ley le preguntaron a Jesús, diciendo: Maestro, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Jesús respondió, citando la declaración de fe que todos los hebreos se saben de memoria desde que son niños, y se llama el Shema. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? El Shema. Y dice así en Deuteronomio 6, del 4 al 5: Oye, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a analizar este versículo. ¿Qué es la primera palabra que está ahí? Es oye. Oye significa Shema en hebreo. Es una palabra hebrea que significa escuchar y obedecer. De ahí es donde viene el nombre de la oración Shema.
Es una palabra realmente común en la Biblia hebrea y la razón es obvia. Shema se interpreta como dirección, poner atención y una acción. Amén. Por eso Santiago insiste en que seamos hacedores. Y como lo vimos anteriormente en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Ves la conexión entre oír y hacer? Escuchar y obedecer. Que viene siendo Shema, escuchar y obedecer. Cuando uno escucha, tiene que haber una obediencia, una acción. Amén. Y esto es mucha información y lo quise poner en las palabras más comprendibles que se pueda. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Esto parece bastante sencillo, pero si observamos las otras maneras en que los autores hebreos utilizaron la palabra Shema, veréis que la usan como algo más que simplemente recibir sonidos, simplemente que escuchar. En hebreo Shema también puede significar responder a lo que escuchas. Y es por esto que la razón en el libro de los Salmos inician con un clamor para Dios que escucharen. Como por ejemplo en Salmos 27:7 dice: oh Jehová, mi voz, dice: oye, oh Jehová, mi voz, con quien a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Amén. Pedirle a Dios que escuche es al mismo tiempo pedirle a Dios que actúe. Amén. Que haga algo. Es similar a cuando Dios le pide a las personas que escuchen, como cuando las personas del pueblo de Israel fueron al monte Sinaí diciendo, y lo podemos ver en Éxodo 19:5. Yo voy a usar la Biblia de las Américas, y dice así: ahora pues, si en verdad escucharéis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Porque al escuchar a Dios y a obedecerlo, vienen bendiciones a nuestra vida. Amén. ¿Qué dice allí? Seréis mi especial tesoro. Pero antes que eso, tienes que hacer todo lo de arriba: escuchar mi voz y guardar mi pacto. Amén. Entonces, cuando obedecemos a Dios, vienen las bendiciones. Amén. Ahora, hay varias cosas interesantes en este versículo, este otro versículo que voy a dar, que es en Deuteronomio 11:13. Dice: si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogéis tu grano, tu vino y tu aceite. Amén. Pero ¿qué dice? Si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos. Tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Amén. Desde el punto de vista de Dios, escuchar es lo mismo que guardar el pacto. ¿Cuántos estamos guardando el pacto de Dios? ¿Cuántos estamos obedeciendo los mandamientos? Que Dios nos ayude. Amén. Cuando Dios le pide a las personas diciendo Shema, lo que quiere decir es escuchar y obedecer. En hebreo, escuchar y hacer son dos lados de la misma moneda. Escuchar y obedecer. Porque muchas veces nosotros escuchamos, pero ¿estamos obedeciendo? Es como cuando a veces nos piden: oh, puedes abrir el servicio. ¿Lo estamos haciendo? O a veces negamos, decimos: no, no puedo. Amén.
escuchar y obedecer. Cuando uno va al trabajo, ¿usted obedece a su patrón? ¿Usted lo escucha? Que te está diciendo algo, que hagas algo, tú lo haces. Pero como para las cosas de Dios no lo quieres hacer. O sea, tenemos que poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, amén. Pero cuando son las cosas de Dios, haz de cuenta que nos hacemos hasta los sordos, no queremos oír. Nos hacemos los ciegos para, oh, ahí está la hermana, hoy me voy a hacer como la que no la vi. Amén. Pero cuando son cosas de trabajo, oh, hasta en primera fila estamos ahí. Lo que usted diga, patrón, aquí estoy. Y como para las cosas de Dios no somos así. Amén. Y voy a estar poniendo un video acerca de todo lo que dije ahorita. El hermano Gerardo. Es un video acerca de la palabra Shema. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La primera palabra del Shema es oye o escucha, y en hebreo se pronuncia Shema. De ahí es de donde viene el nombre de la oración. Shema es una palabra realmente común en la Biblia hebrea y la razón es obvia. El escuchar es una actividad muy universal. Usualmente se conecta con el oído, como en Proverbios capítulo 20. El oído que Shema y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. Eso parece bastante sencillo, pero si observas las otras maneras en que los autores hebreos utilizan la palabra Shema, verás que la usan como algo más que simplemente deja que las ondas sonoras entren en tu oído. En hebreo, Shema también puede significar pon atención a o concéntrate en. Cuando Lea, quien no era amada por su esposo Jacob, tuvo un hijo, ella lo llama Simón, o en hebreo Shemón, porque dice, el Señor ha Shema que soy aborrecida. Shema significa escuchar y prestar atención a, e incluso más. También puede significar responder a lo que escuchas. Esta es la razón por la que tantas de las peticiones de ayuda del libro de los Salmos inician con un clamor para que Dios escuche. Salmo 27, versículo 7. Shema, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Pedirle a Dios que Shema es al mismo tiempo pedirle a Dios que actúe, que haga algo. Es similar a cuando Dios le pide a las personas que escuchen, como cuando las personas del pueblo de Israel fueron al monte Sinaí. Dios dice, si ustedes Shema mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Ahora, hay varias cosas interesantes acerca de este versículo en Éxodo. En hebreo, la palabra Shema se repite 2 veces en esta oración para darle énfasis. Si ustedes Shema, Shema, que significa escuchan atentamente. Pero también nota que desde el punto de vista de Dios, escuchar es básicamente lo mismo que guardar el pacto. Cuando Dios le pidió a las personas que Shema, lo que Él quiere decir es que escuchen y obedezcan. Y esa es la última cosa fascinante acerca de Shema. En el hebreo antiguo no hay una palabra aparte para obedecer que signifique cumplir los deseos de alguien que sabe más que tú o que tiene autoridad sobre ti. En la Biblia, si quieres decir, te escucharé y haré lo que tú digas, tú usarías solo la palabra Shema. En hebreo, escuchar y hacer son 2 lados de la misma moneda. Esta es la razón por la que más adelante en la historia de Israel, cuando el pueblo estaba rompiendo sus promesas de pacto a Dios, los profetas hebreos dirían cosas como, tienen oídos, pero no están escuchando. Los israelitas, por supuesto, podían oír bien, pero realmente no estaban escuchando o hubieran actuado de manera diferente. Al final, en la Biblia, escuchar se trata de respetar al que está hablando contigo y hacer lo que diga. Escuchar verdaderamente requiere esfuerzo y acción. Esa es la palabra hebrea Shema. Amén. O sea, todo lo que dije está en ese video. A mí me gusta hacer visualmente, me gusta aprender visualmente y yo por eso decidí enseñar este video para que en más detalles explicar. Amén. Fue de bendición
que aprendo visualmente. Amén. Y vamos a seguir con la enseñanza. Vamos a Ezequiel 12:2. Y dice así: Hijo de hombre, habitas en medio de la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Los israelitas pudieron oír, pero realmente no estaban obedeciendo. Escuchar verdaderamente requiere esfuerzo y acción. Amén. Esta es la palabra Shem. Y muchos hoy en día tristemente somos así. Tenemos oído pero no, tenemos ojos pero no vemos, y tenemos oídos pero no escuchamos. Nos hacemos que vemos, nos hacemos que oímos, pero no escuchamos. Amén. Cuando Jesús concluye el sermón en el monte, que es básicamente la interpretación correcta de Dios, dice: cualquier que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Deuteronomio 12:28 dice: guardar y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos. Amén. Porque cuando escuchamos la voz de Dios, viene bendición no solamente para nosotros, pero también para nuestros hijos. Amén. Para nuestras generaciones. Amén. Entonces, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo escuchas a Dios? La respuesta simplemente es hacer lo que Él te dice. Jesús dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? No puedes llamar a Jesús Señor y Maestro a menos que estés listo para cambiar tu forma de escuchar sus palabras y responder apropiadamente. Porque cuando escuchamos la voz de Dios, o cuando Dios nos habla, ¿cómo estamos respondiendo? Cuando en la iglesia se nos piden que hagamos algo, ¿cómo estamos respondiendo? ¿Renegamos? ¿Estamos renegando a la voz de Dios? ¿Con qué actitud lo estamos haciendo? Amén. Porque Dios requiere obediencia. Amén. Y con esto voy a concluir. Debemos de analizar nuestras vidas y reflexionar si estamos haciendo lo que Dios nos pide hacer. Amén. Porque muchas veces decimos que Dios me habló, que Dios escucho la voz de Dios. Pero al escuchar la voz de Dios, ¿qué estás haciendo al respecto a eso? ¿En verdad estamos obedeciendo a Dios? Ahora ya entendimos que escuchar la voz de Dios es escuchar y obedecer y responder a lo que Él nos dice, y actuemos y obedezcamos. Ahora ya entendemos por qué Jesús concluye sus enseñanzas diciendo: el que tenga oído, oiga. Lo que en realidad estaba diciendo es: ustedes han oído mis enseñanzas, ahora vayan y obedezcan. Amén. Tenemos que reflexionar nuestras vidas. ¿Estamos haciendo lo que Dios demanda de nosotros? ¿O nomás lo estamos haciendo por cumplir un ministerio? O porque no hay nadie que lo haga, pues yo lo voy a tener que hacer. ¿Con qué actitud lo estamos haciendo? Más que nada. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Y hay que reconocer si de verdadmente es la voz de Dios que estamos escuchando. Porque
si no me equivoco, para el otro estudio vamos a ver las diferentes clases de voces que estamos escuchando. Porque nos podemos equivocar muchas veces, pero tenemos que analizar si es la voz de Dios hablándonos o no. Amén. Que Dios los bendiga.